Vamos a ver ahora brevemente presentar los tipos de sociedades, después los profundizamos, y vamos a ver disposiciones generales que son para todos los tipos de sociedades y algunas características de la regulación para los socios en la ley de sociedades comerciales. Los tipos de sociedades que están en la ley de sociedades comerciales son la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple y por acciones, la sociedad de capital industria, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, las cuales todos conocemos. Las sociedades anónimas que tienen una participación estatal mayoritaria, tenemos compañeros que participan o que trabajan para alguna de estas. La sociedad anónima unipersonal, que es una creación del nuevo Código Civil. La sociedad anónima simplificada, se conoce como SAS, que es una creación por una ley específica durante la última gestión. Y en último punto, hasta aquí tenemos las sociedades que están reguladas en la ley. Yo les marqué en celeste en las que vamos a hacer hincapié porque son las que existen en realidad, que son las más importantes, las más relevantes. La sociedad estatal con participación anónima con participación estatal la saqué del PowerPoint original, no porque no sea importante, sino porque implica otra complejidad. Lo que les quería decir es que las últimas, las sociedades de hecho, las simples y las irregulares, hasta la sociedad anónima simplificada, todo esto está regulado justamente o por la ley de sociedades o por la nueva ley de sociedades anónimas simplificadas. Las demás, la sociedad de hecho se le decía a las sociedades que tenían algún tipo de irregularidad, algunos decían de hecho y otros sociedades irregulares. Por ejemplo, las sociedades hechas de palabra, les decía el ejemplo de nos arreglamos para hacer un negocio de comidas y no firmamos un contrato. Eso no estaba regulado en la ley de sociedades, se le decía de hecho, algunos le decían irregular. Ahora, la sección cuarta de la ley de sociedades tiene una serie de normativas, de artículos, que regulan qué pasa cuando alguna sociedad no está constituida como corresponde. Y vamos a ver que esto ha cambiado. Por eso también le agrego como título sociedades de la sección cuarta, porque es la parte de la ley en donde están reguladas. Y algún autor también le dice sociedades simples. Lo que quiero destacar es que ninguno de estos nombres, salvo sección cuarta, lo van a encontrar en la ley de sociedades. ¿Sí? Es más una cuestión de práctica. Vamos a ver para todas las sociedades determinadas normativas. Como les decía, la ley no viene necesariamente en orden. ¿Sí? Vamos a ver que el artículo 38 dice que los aportes a las sociedades, es decir, las obligaciones que los socios tienen con las sociedades, pueden ser obligaciones de dar o de hacer, salvo para las sociedades en donde solo pueden ser obligaciones de dar, que van a ser la sociedad anónima, por ejemplo. Aquí vemos como la clasificación de las obligaciones tiene un efecto concreto, lo que veíamos antes. ¿Cómo puedo aportar estos bienes? Porque la obligación de dar puede ser dinero, pero también puede ser un inmueble. Bueno, dependiendo de qué tipo de bien aporto, lo voy a transferir a la sociedad, en el caso de un inmueble, por ejemplo, cumpliendo los requisitos de cualquier transferencia de inmueble. ¿Qué quiero decir? La ley de sociedades no regula específicamente cómo se cumplen los aportes, sino que me voy a ir fijando en cada una de las leyes si tiene algún tipo de normativa especial. Y lo que nos dice el 39 es que en la CCRL y la CCA voy a querer que los bienes pueden ser susceptibles de ejecución forzada. Lo vamos a terminar de entender este punto cuando veamos la responsabilidad en esas sociedades. Vamos a empezar a ver algunos derechos de los socios. ¿Sí? El punto anterior habla de obligaciones de los socios, que es cumplir con su aporte a la sociedad. ¿Por qué? Porque si la sociedad no tiene ese aporte de los socios, no tiene el patrimonio, y sin el patrimonio no puede hacer esos negocios, no puede empezar los negocios. Derechos de los socios, se me escapó. Derechos de los socios. Los socios tienen derecho a la información, esto es saber lo que pasa con su negocio. Tienen derecho a ser convocados a asambleas y reuniones, dependiendo de lo que del tipo de sociedad, serán asambleas o reuniones. Tienen derecho a voto, participar en las decisiones. Tienen derecho a que su capital social se mantenga intangible. Esto es, si tenía el 10% de las acciones y la sociedad crece, yo tengo derecho a seguir teniendo el 10%. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero por ahora importa que se queden con la idea de que lo que busca esto evitar es que si la empresa crece, además de crecer, se licúe la participación de algunos de los socios. Y al licuarla o al bajar la participación también se baja la capacidad de influencia en las decisiones. Y también
está el derecho a crecer. A crecer es, si yo tengo un 10% y la sociedad crece, que me den el derecho a comprar las acciones, el derecho preferente a que me den a comprar las acciones o las participaciones iguales a mi participación original. Tienen derecho a los dividendos los socios, y esto es elemental. Se creó la sociedad para tener beneficios. Los dividendos son esos beneficios económicos y los socios tienen derecho a tenerlos. Y cuando se termina la sociedad, cuando se liquida, tienen derecho los socios a la cuota parte que les toca. Como lo pueden ver en una lectura fácil, y esto orienta toda esta clase, como les decía, algunos de estos derechos son más jurídicos, como el derecho a voto o a la información, y algunos otros son más patrimoniales o económicos. Así como tienen derechos los socios, también tienen obligaciones. Vimos recién la obligación de realizar los aportes. Tienen la obligación de contribuir en las pérdidas, ¿sí? Si es necesario, digamos, de contribuir en las pérdidas en el sentido de, así como tienen derecho a recibir las ganancias, cuando se pierde perdemos todos. Y tienen obligación de lealtad comercial. Esto quiere decir que los socios están obligados, primero, a comportarse lealmente con la sociedad, y esto en particular lo que quiere decir es no competir. Lo más claro de deslealtad comercial es ver al socio compitiendo por fuera de la sociedad. En algún caso vamos a ver que está permitido con acuerdo de los socios, pero la regla es que no puedo competir contra la sociedad. Y aún más, y otro punto, perdón, no aún más, también lealtad comercial implica, como el socio tiene información de la sociedad, no puede usar esa información en beneficio propio. Por eso, como regla general, se pide que el socio se regula, que el socio no compita contra la empresa, porque como tiene información de esta empresa, si va por su cuenta o por otra, a través de otra sociedad al mercado a competir, podría estar a través de la información que tiene en su carácter de socio teniendo una ventaja que no corresponde, una ventaja que el código busca evitar. De vuelta aquí tenemos algunas obligaciones más jurídicas y algunas obligaciones más patrimoniales. Por eso vemos derecho en un MBA, como les decía. Partes de interés. Habíamos visto ya que los acreedores del socio, habíamos visto ya que hay un patrimonio separado, un patrimonio diferente. Originalmente yo les planteé en el dibujo de hace un par de diapositivas que los acreedores del socio no pueden ir contra el bien, contra el patrimonio de la sociedad. Perdón. Ahora bien, el segundo párrafo nos dice que en la CSRL o la CCA se puede vender las cuotas de acciones de propiedad del deudor con sujeción a las modalidades estipuladas. Esto quiere decir que, lo vamos a profundizar cuando veamos estas sociedades, pero como las acciones o las acciones de una sociedad anónima o las cuotas partes de una SRL son parte del patrimonio del socio, los deudores del socio no pueden ir contra el patrimonio de la sociedad, pero sí contra el patrimonio del socio. Entonces, como además, todavía no vimos esto que voy a decir ahora, pero como además en la CCA y en la CSRL no es tan importante quién es el dueño de las acciones para ese negocio, en esos dos casos se le podría exigir, un deudor de un socio podría exigirle la venta de esas acciones para cobrarse la deuda. Ahí hay un poco un gris, porque las acciones son patrimonio del socio, pero se mantiene que no se puede ir contra el patrimonio de la sociedad. Es decir, el acreedor del socio puede pedir que se vendan esas acciones, pero estrictamente no es que se va a cobrar del patrimonio de la sociedad, sino que en todo caso se va a cobrar de la venta, de lo producido por la venta de esas acciones de su deudor. Esto lo vamos a retomar cuando veamos SA y SRL. Seguimos con disposiciones que van a ser para todas las sociedades. Así como los socios tienen derecho a los dividendos, es importante saber que los dividendos no se van a poder ni aprobar, es decir, decidir que los repartimos, ni mucho menos distribuirlos, efectivizar esa decisión, sino cuando haya ganancias realizadas y líquidas. Y estas ganancias tienen que salir de un balance que esté confeccionado de acuerdo a la ley y que esté aprobado, además, por la asamblea. De esta manera, es verdad que las partes tienen derecho, los socios tienen derecho a los dividendos, pero ese derecho nace solamente cuando la asamblea se constituyó de manera correcta. Y veamos el artículo 69.
dice que la aprobación de estados contables o eventualmente su impugnación es un derecho que tienen los socios, no solo de los estados contables, sino a impugnar cualquier tipo de otras resoluciones. Y ese derecho es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula. Esto es lo que está buscando. El primer artículo está buscando evitar que se repartan ganancias ficticias, y el segundo está evitando proteger a los socios de un eventual manejo de la sociedad que intente dejarlos afuera. Por lo tanto, aun cuando en el contrato de la sociedad se firmara que un socio delega su derecho a impugnar decisiones, esto atenta contra el espíritu del negocio y estaría prohibido. Es una cláusula de orden público para todas las sociedades. Siguiendo en la misma línea, las ganancias no se pueden distribuir hasta que no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Y pensémoslo así. Nace un patrimonio diferente. Ahora bien, distribuir ganancias, una vez que la sociedad la distribuye, la ganancia, el dividendo sale del patrimonio de la sociedad y va al patrimonio de los socios. Si la sociedad está llevando una serie de negocios y tiene deudas anteriores, pero reparte dividendos, se está frustrando esta idea de que el patrimonio de la sociedad responda por las obligaciones de la sociedad. Podría estar de alguna manera medio fraudulenta descapitalizándome para mantener la plata en los socios y no cumplir con mis obligaciones. Entonces el dinero de la sociedad, incluido el dinero del patrimonio, incluidos los dividendos, tienen que ser primero aplicados a cubrir las obligaciones o a las pérdidas de los ejercicios anteriores. Hay una excepción a esta imposibilidad de distribuir dividendos antes de pagar las pérdidas de ejercicios anteriores, que es cuando administradores, directores o síndicos tengan su sueldo como un porcentaje de las ganancias. En ese caso, si la asamblea lo dispone, se les puede pagar, aun cuando no estén cubriendo las pérdidas, porque aquí se está asimilando a una obligación laboral. Asimilando no, tenemos una obligación laboral, solo que en vez de ser un salario es un porcentaje de las ganancias. Entonces, en este caso, como son obligaciones también de la sociedad pagarle a sus directores, en este caso se permite, no en los demás. Esto también es de orden público, no se puede renunciar a esto. Y para los que son contadores, primero leemos el artículo 72 va a decir que la aprobación de los estados contables no implica la aprobación. Es correcto, le decía, aprobar los estados contables no implica que la sociedad o la asamblea apruebe la gestión de gerentes, síndicos y directores o administradores. Hay que aprobarlo explícitamente. En las sociedades más grandes puede ser al mismo momento que se haga con el balance, pero hay que aprobar la gestión de los síndicos, los directores y las demás autoridades. Como punto extra, le dejo como un posible trabajo final, totalmente optativo para los contadores y las contadoras, tenemos una serie de artículos que regulan toda la parte contable de las sociedades, ¿sí? El artículo del 62 al 73. Libros, memoria y balanza, etc. No lo vamos a profundizar aquí porque no es punto de la materia, pero a aquellos que les interese, en particular los que son contadores, podrían tomar este tema, el análisis de estos artículos, desde la parte jurídica no contable, pero estos artículos que regulan lo contable, ¿qué implicancia tienen jurídicamente y qué implicancia tienen de negocios?